Bienvenidos otro día más a GeoP. En este vídeo hablaremos de las mayores crisis financieras que ha habido en la era reciente. Con el tema del coronavirus y la inevitable grave crisis de deuda que se va a vivir en todo el mundo, es un buen momento para recapitular y ver qué otras grandes crisis ha habido. La crisis de crédito de 1772. Esta crisis se originó en Londres en el año 1772. Todo empezó porque Alexander Fordyce, que era uno de los socios de la banca llamada Neil James Fordyce y Down, había invertido mucho dinero en acciones de la Compañía de las Indias Orientales. El problema fue que el valor de esas acciones bajó y lo supuso unas pérdidas de 300.000 libras, cantidad muy alta para la época. Para evitar el pago de la deuda que había contraído, huyó a Francia. El colapso del banco provocado por la gran deuda provocó pánico en Londres. La noticia empezó a esparcirse por toda la tierra, y a medida que la confianza en los bancos se iba deteriorando, cada vez a lo largo y ancho del país se formaban colas más largas de gente que quería retirar su dinero del banco. Como resultado, 20 de las entidades bancarias más importantes de Inglaterra se declararon en bancarrota. La crisis también afectó gravemente a las colonias americanas. Los agricultores de las 13 colonias dependían en gran medida de los créditos que les prestaba el Banco de Inglaterra para poder mejorar su producción. Lo peor de todo fue que dichos agricultores, al haber vivido una época de bonanza previa a la crisis, se habían endeudado muchísimo, principalmente para mejorar su productividad. Su esperanza era simplemente que al producir más podrían vender más, pero este no fue el caso, ya que la demanda no aumentó suficiente, y con la crisis de crédito, el Banco de Inglaterra reclamó que se pagaran todas las deudas. Muchos de ellos endeudados les era imposible hacerlo. Esto empezó a generar malestar entre los colonos americanos, y fue uno de los muchos motivos que acabarían produciendo la Guerra de la Independencia. La Gran Depresión. La Gran Depresión se originó con la caída de la Bolsa de Nueva York, en el año 1929. Se sucedieron el Jueves Negro, el 24 de octubre, y el martes 29 de octubre de ese mismo año, conocido como Crack del 29, en el que se produjo la mayor caída de la historia de la bolsa. ¿Pero por qué ocurrió? Durante los años previos, cuando Estados Unidos se había posicionado como la mayor potencia del mundo, luego de ganar la Primera Guerra Mundial, estaba viviendo una etapa de bonanza económica sin precedentes en el país, conocida como los felices años 20. Sin embargo, durante la guerra, el Estado había emitido bonos para financiar al ejército. Fue en ese momento cuando mucha gente, aún sin idea de invertir o siquiera con conocimientos económicos, empezó a interesarse por el sector financiero. Durante esa época, como los créditos tenían unos tipos de interés muy bajos y la bolsa no paraba de subir, muchos ciudadanos invirtieron todos sus ahorros en ella. Incluso era común pedir créditos para invertir. Algunas estimaciones indican que unas 2/3 partes de lo que se invertía en Wall Street era dinero prestado. A lo largo de los años se fue creando una peligrosa burbuja, aunque llegó un momento en el que inversores profesionales se dieron cuenta de tal burbuja y su peligrosidad, retiraron su dinero. Sin embargo, el público general lo desconocía. Fue entonces cuando el martes 22 de octubre de 1929 la bolsa cayó un 7% tras años de subida, provocando un miedo generalizado en la población, que había invertido gran parte de su capital. El jueves de esa misma semana, conocido como Jueves Negro, la bolsa cayó aún más, llegando a su peor día de la historia el martes siguiente, conocido como Martes Negro. Este crack de la bolsa provocó que muchos inversores perdieran todo su dinero, por lo que el paro aumentó de una manera nunca vista en ese país. En muchas ciudades se empezaron a ver chabolas, ya que la gente ni siquiera tenía dinero para pagarse una casa. La gran importancia de la economía estadounidense a nivel global provocó que la crisis se difundiera. Al reducir en gran medida sus importaciones, el flujo de dólares hacia otros países disminuyó. La crisis afectó en mayor o menor medida a todos los países europeos, pero el más afectado, claramente, fue Alemania, ya que además de haber perdido la Primera Guerra Mundial, por lo cual tenía deudas de guerra extremadamente grandes, además se añadió el problema de esta crisis. Esto provocó gran conflictividad social en el país y ayudó a que Hitler llegara al poder. Algunos analistas dicen que si esta crisis no hubiera existido, probablemente no hubiera habido Segunda Guerra Mundial. Irónicamente, para Estados Unidos, el fin de la Gran Depresión fue la Segunda Guerra Mundial, ya que la necesidad de fabricar gran cantidad de armamento
le obligó a poner todas las fábricas a pleno rendimiento y dar trabajo a casi toda su población. La crisis del petróleo de 1973. Esta crisis empezó cuando los países integrantes de la OPEP decidieron no exportar petróleo a países que habían ayudado a Israel en la guerra del Yom Kippur, es decir, Estados Unidos y sus aliados. Estos países además acordaron una subida de los precios del petróleo, lo que hizo que su valor se multiplicara por 4 en poco tiempo, pasando de $2,5 el barril a 10. Las economías occidentales, que dependían en gran medida del petróleo de la OPEP, entraron en crisis, ya que tenían que comprar el petróleo a un precio mucho mayor a lo planeado. Esto provocó que aumentaran los precios al mismo tiempo que aumentaba el paro. Por otro lado, la parte positiva para estos países es que se empezaron a hacer campañas para concienciar a la gente de lo peligroso que podría resultar depender tanto de un recurso que no podían producir. Muchos de los afectados por la crisis desarrollaron nuevas tecnologías para obtención de energía, como podrían ser la energía nuclear, la eólica o la solar. Mientras tanto, en el Mar del Norte, donde había yacimientos considerables de petróleo, pero caro de extraer por las duras condiciones meteorológicas y principalmente porque estaba bajo el mar, pero debido al aumento del precio del crudo, estos yacimientos empezaron a ser rentables, provocando que países como Noruega y Reino Unido dejaran de ser tan dependientes del petróleo del Golfo. Por parte de Estados Unidos empezaron a explorar yacimientos en Alaska. Esta crisis, aunque tuvo graves consecuencias económicas a corto y medio plazo, hizo que los países occidentales dejaran de ser tan dependientes del petróleo, de la OPEP, que se desarrollaran tecnologías limpias a la vez que los movimientos ecologistas crecían, por lo que muchos países salieron reforzados después de esta crisis. La crisis financiera de Asia de 1997. Esta crisis, conocida como la primera crisis de la globalización, empezó en Tailandia en el año 1997, debido a la fuga de capitales. Durante los años previos, el país estaba creciendo a un ritmo altísimo, y muchos inversores extranjeros habían invertido en su economía esperando grandes beneficios. Sin embargo, en ese año los beneficios no fueron tan altos como lo esperado, provocando una fuga masiva de capital extranjero del país. Esto provocó que el gobierno no pudiera cuadrar sus cuentas y que el país entrara en recesión. Para evitar que más dinero fluyera hacia afuera del país, evaluaron su moneda frente al dólar. El mismo fenómeno se extendió por los países del sur de Asia, como Filipinas, Indonesia o Singapur. En algunos de estos países se llegaron a alcanzar crecimientos del menos 14% en su PIB. Esta crisis incluso llegó hasta Rusia y Brasil, pero en menor medida. Las consecuencias en los países más afectados fueron un aumento masivo de la pobreza y un retroceso y por tanto en sus economías. Para solucionar la crisis, el FMI y el Banco Mundial ayudaron a estos países con 95.000 millones de dólares, y estos a cambio adoptaron las políticas económicas que estos propusieron. La crisis financiera del 2008. Durante los años previos a la crisis de 2008, la compra de viviendas estaba en su punto álgido, tanto porque los intereses eran bajos, como porque los bancos daban créditos a básicamente todo el mundo, sin que les importase demasiado si lo podrían pagar o no. Por lo que, aunque el precio de la vivienda fuese el correspondiente al de una burbuja inmobiliaria, todo el mundo podía comprarse una. Este, precisamente, fue el problema. Cuando los tipos de interés empezaron a subir, mucha gente ya no podía seguir pagando la hipoteca, con lo que sus casas iban siendo embargadas por los bancos. A la vez, mucha gente ya había comprado, por lo que empezó a caer la demanda en picado, haciendo que la burbuja estallara. Otros factores que provocaron la crisis fueron los llamados bonos subprime, que era como un paquete de inversiones, pero que dentro de ellos había unas cuantas con riesgo muy alto. Pero como la mayoría eran fiables, les ponían buena nota de riesgo. Muchos inversores, al ver que estos bonos eran fiables y además prometían alta rentabilidad, los compraron. La crisis empezó en el momento en el que Lehman Brothers, que era uno de los mayores bancos de inversión del mundo, quebró, ya que este tipo de bonos les había causado pérdidas millonarias. Esto provocó un efecto en cadena, donde otros bancos y aseguradoras también quebraron. Como efectos de esta crisis, muchas personas se quedaron sin casa y perdieron sus ahorros. Además, aumentó el paro y muchos bancos tuvieron que ser rescatados por el gobierno. Aún no sabemos cómo va a ser la crisis económica provocada por el coronavirus, pero esperamos que os haya gustado el vídeo y os haya aportado información de valor. Como siempre, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Y si queréis proponernos algún tema, dejádnoslo en los comentarios.